Hola, ¿qué tal, queridos amigos del curso de microprocesadores? Hoy vamos a ver el tema de transmisión serial, algo que puede ser definitorio y definitivo para lo que es su proyecto final. Me refiero en particular a este tema. Miremos claramente en qué consiste la transmisión serial. Transmisión serie, vamos a ver aquí la introducción y necesariamente vamos a decir que los PIC utilizan entre dos modos de transmisión en serie. Uno es el puerto serie sincrónico SSP, por sus siglas en inglés. La otra es la interfaz de comunicación serie SCI o receptor transmisión serie sincrónico asincrónico universal, por sus series en inglés USART. Aunque veremos más adelante que la S está cada vez más en desuso, quedando UART. Empezamos hablando un poco de lo que es el SSP. El SSP se suele utilizar en la comunicación con otros microcontroladores o con periféricos. Las dos interfaces de trabajo son interfaz serie de periféricos SPI, desarrollada por Motorola para la comunicación entre microcontroladores de la misma o diferente familia en modo maestro-esclavo, full duplex, y ya vamos a ver cuál es el significado de full duplex. La otra es la interfaz intercircuitos o I cuadrado C. Es una interfaz desarrollada por Philips con una gran capacidad para comunicar microcontroladores y periféricos half duplex. Y aquí de nuevo ya vamos a ver de qué se trata half duplex. Lo que vamos a tratar el día de hoy en particular es el tema del USART, que traduce transmisor receptor serie sincrónico asincrónico universal, también conocido como SCI, interfaz de comunicación serie. Permite la comunicación con un ordenador trabajando en modo full duplex asincrónico o con periféricos trabajando en modo half duplex. En general puede trabajar de estas dos formas y revisémoslo bien, porque esto debe estar claro desde el principio. Asincrónico, entonces la configuración va a ser full duplex, y sincrónico, la única forma posible de configurarlo es en configuración half duplex. Vamos a decir también que otros tipos de comunicación también que son seriales y que son soportados por los PIC son el 1 Wire Bus, el LIN Local Interconnect Network, USB Universal Serial Bus, el CAN Controller Area Network y Ethernet. Entonces aquí vemos, digamos, los tipos de transmisión. Existen tres particularmente que vamos a ver aquí. El simplex, simplemente la comunicación es unidireccional. Solamente un punto A puede comunicar a un punto B, pero el punto B no puede comunicar a un punto A. Poniendo un ejemplo, diríamos que este es el ejemplo de las emisoras que ustedes sintonizan en la radio. La emisora le transmite a usted información auditiva, pero usted no puede retornar esa información. Entonces digamos que esa parte sería el simplex. La otra es el half duplex, donde tenemos una fuente, hay una comunicación hacia un sentido y también hay una comunicación hacia el otro sentido. Decimos entonces que la comunicación es bidireccional. Pero ¿qué pasa? Esta comunicación que se está haciendo acá solamente es posible hacerla en un instante de tiempo y se regresa la comunicación en un instante de tiempo t más 1, que es diferente al tiempo t. Por lo que tenemos que decir que si bien la comunicación es bidireccional, esa comunicación nunca se puede establecer al mismo tiempo. Para poner un ejemplo, miremos los sistemas de walkie-talkie que se utilizaban para los juegos de niños y que se utilizan en algunas comunicaciones entre personal de vigilancia. Usted habla, dice la palabra cambio y apenas termina de decir la palabra cambio, el receptor del mensaje habla y para pedir una devolución del mensaje vuelve y utiliza la palabra cambio. Entonces ahí estaremos siempre con cambio, cambio, cambio hasta que haya un cambio fuera. Esa es la comunicación half duplex. Y por último, la comunicación full duplex es una comunicación en donde hay comunicación bidireccional y esa comunicación puede ser al mismo tiempo. Es decir, mientras yo estoy transmitiendo información, este corresponsal B también puede estarle transmitiendo información al corresponsal A.
para poner un ejemplo, eso es como los chats actuales, donde uno puede estar escribiendo y también puede recibir mensajes al mismo tiempo. Entonces esa sería la comunicación full duplex. Para hablar un poco de lo que con lo correspondiente a conceptos, vamos a hablar acerca del puerto serial y del puerto paralelo. El puerto serial, ya sea en el modo sincrónico o asincrónico, lo que yo hago es mandar los datos bit a bit. Entonces, si yo tengo un registro, lo que hago es mandar los datos serialmente. Entonces lo que hago es transformar un registro que está en paralelo, lo voy a mandar serialmente, mandando los datos bit a bit. ¿Sí? En una comunicación en paralelo, los bits yo los mando cada uno y por separado por diferentes líneas. Este era el caso de los antiguos puertos paralelos de los computadores, que más o menos a partir del 2004, 2005, 2006 empezaron a desaparecer de los computadores modernos. Ese era el puerto paralelo, por ejemplo, con el que se comunicaban algunas impresoras. Para hablar un poco más de la comunicación en paralelo, tenemos que decir que para que la cosa funcione, deben llegar los datos en la misma, al mismo tiempo deben llegar todos los datos, ¿no? Si no se cumple que lleguen los datos al mismo tiempo, pues vamos a tener un error en la comunicación. Entonces, cuando la distancia supera decenas de metros, este método no se usa, debido a que el tiempo de arribo de los bits puede interferir de una línea a otra, situación que se agrava con el incremento de la distancia. Por lo tanto, para comunicaciones donde se exceda las decenas de metros, pues nos toca utilizar necesariamente las transmisiones seriales y más que todo la transmisión UART, que ya vamos a indicarles. Particularmente la comunicación serie del PIC por el bit de transmisión, entonces él ubica, digamos que estamos aquí en 5 voltios y estos son 0 voltios, él empieza siempre la línea, a medida que no haya transmisión, va a estar en 5 voltios. Cuando él decide, el microcontrolador, hacer una transmisión, entonces estamos hablando de lo que se llama un bit de start. ¿Sí? Después vienen 8 bits, por lo general es así. Estos son 8 bits. ¿Sí? Estos 8 bits son bits de datos, los datos que yo quiero mandar. Yo puedo mandar un noveno bit o puede no mandarle, por lo tanto ese noveno bit es opcional. El noveno bit por lo general hace referencia a lo que es la paridad. Entonces, dependiendo de si el número de unos que he mandado yo en nuestra trama o en este dato es impar o par, pues aquí aparecerá un 1 o un 0. Eso es más que todo para hacer un código de detección de errores por medio de los bits que yo haya mandado aquí. Lo que sí es seguro es que también hay que mandar un bit de stop, ¿cierto? Y después él continúa con 5 voltios hasta el momento en el que decida volver a iniciar una transmisión, donde otra vez habría un bit de start y así sería la continuación del ciclo. Entonces lo que hay que decir es que yo inicialmente mando un bit de start, 8 bits de datos y un bit de stop. Mínimo estoy mandando entonces 10 bits. Puede que mande un noveno bit, pero para mirar si la trama no se corrompió de alguna forma. Recuerden que de pronto por algún problema de ruido, esto que se manifiesta aquí como un 0 puede que en la transmisión se manifieste como un 1, sabiendo que entonces el dato es cerrado, el microcontrolador puede tomar alguna acción. Por lo general, digamos que nosotros vamos a mandar siempre el bit de start, 8 bits de datos y un bit de stop, y el de paridad pues como general es opcional. Ustedes verán si lo mandan o no lo usan. ¿Sí? Bueno, aquí lo estábamos explicando. El bit de paridad, si se usa, se transmite siempre de último. Eso es lo que hay que decir más que todo de la transmisión serial en lo que respecta al PIC. Vamos a mirar las siguientes características del modo usar. La función principal del módulo es transmitir o recibir datos en serie.
Si la transmisión es síncrona, hay datos y señal de reloj. Si la transmisión es asíncrona, no hay un reloj. La transmisión y la recepción deben tener un reloj, es decir, en un microcontrolador debe haber un reloj, y dependiendo de si ustedes se comunican con el computador o con cualquier otro dispositivo, el transmisor también debe tener un reloj con la misma frecuencia y con la misma fase. Por lo general vamos a decir que si las distancias son cortas, nosotros podemos utilizar una comunicación sincrónica, y si las señales son largas, no necesariamente vamos a tener que utilizar una comunicación asincrónica. Esto debido a que el bit de reloj y los bits de datos no llegan siempre al mismo tiempo. Por lo general, entonces, lo que se pone de moda es utilizar una recepción asincrónica, tanto para distancias cortas como para distancias largas. El USART puede transmitir o recibir datos en serie. Puede transmitir tramas de datos de 8 o 9 bits por transmisión y detectar errores de transmisión. También puede generar interrupciones cuando se produce una recepción de datos o cuando la transmisión ha sido completada. Algunos PIC tienen A-USART, donde la A inicial es de direccionable. Esta utiliza el noveno bit para distinguir entre dirección o dato. El PIC 18 además tiene lo que se llama E-USART o un USART mejorado, que lo que hace es hacer una detección automática de baudios, despertar automático al recibir señal de sincronismo, entre otras cosas. La transmisión en serie, ¿en qué consiste? En enviar datos bit a través de una línea común en periodos de tiempo fijos. El número de datos enviados por segundo se denomina baudios. El emisor y el receptor poseen registros de desplazamiento para realizar la comunicación. Los bits, por lo general en el PIC, están codificados en NRZ, que significa no retorno de cero. Es decir, un nivel alto es igual a 1 y un nivel bajo es igual a 0. Entonces, por ejemplo, aquí vemos diferentes tipos de codificación. Esta codificación directa es lo que nosotros llamamos codificación no retorno del cero. Simplemente cuando yo quiero transmitir un 1, entonces pongo un alto. Cuando quiero transmitir ceros, pongo un bajo. Muchas veces, debido a que yo puedo transmitir demasiados ceros o demasiados unos, entonces muchas veces se puede perder el sincronismo si estamos hablando de señales asincrónicas. Por eso están este otro tipo de mecanismos de codificación. Uno es el Manchester y otro es el Manchester diferencial. Vamos a hablar un poquito del Manchester. Ven que cuando yo transmito un 1, la señal viene con una fase, y que la fase cambia cuando hay una transición de 1 a 0, es decir, la fase aquí cambió 180 grados, y la fase sigue manteniéndose así hasta que vuelve a haber una transición de 0 a 1. Ahí la fase cambia, ¿sí? Y cuando vuelve a haber una transición de 1 a 0, la fase vuelve a cambiar. Entonces esa transmisión o ese mecanismo de codificación se le llama Manchester. En el modo síncrono se permite la transmisión continua de datos y no existe un límite de tamaño. Es un modo semiduplex, es decir, la comunicación seria se establece a través de una única línea en ambos sentidos, pero no se puede transmitir información en ambos sentidos de manera simultánea. En este modo de transmisión se puede trabajar de dos formas. 1. En modo maestro, donde el microcontrolador maestro genera la señal de reloj e inicia o finaliza la comunicación. 2. En modo esclavo, donde el microcontrolador esclavo recibe la señal de reloj y depende del microcontrolador maestro para recibir o enviar información. Entonces, aquí tenemos una señal de reloj. La señal de reloj, como habíamos dicho anteriormente, es establecida por el maestro, y el esclavo simplemente lee la información del reloj, sus flancos positivos, para determinar en qué momento se le manda los bits. Entonces, por lo general se le manda un byte inicial de sincronismo y al final también se le puede mandar un byte de sincronismo. El dato 1, dato 2 hasta el dato n consisten en la trama de información que se desea enviar. El modo más habitual de transmisión por el USART es el modo asincrónico. Entonces, en ese modo asincrónico es donde nosotros nos vamos a basar, puesto que permite comunicaciones en largas distancias y porque me sirve para hacer comunicaciones
no solamente punto a punto, sino multipunto. Existen distintas normas de transmisión serie asíncrona como la RS-232, la RS-485, etc. Los niveles de tensión empleados en estas normas son diferentes al empleado por el PIC. Por ello suele ser necesaria la utilización de circuitos externos de adaptación. Los terminales utilizados en el módulo USAR son el RS6, que es el de transmisión, y el RS7, que es el de recepción. Entonces tenemos tres modos diferentes que vamos a ver así. En el modo sincrónico, maestro, el pin RC6 o el de transmisión se utiliza como señal de reloj de salida y el RC7 como línea de datos a enviar o recibir. En el modo síncrono esclavo, el pin RS6 de transmisión se utiliza como señal de reloj de entrada y el RS7 RX como línea de datos a enviar o recibir. En el modo asincrónico, el pin RS6, el de transmisión, se utiliza como terminal de transmisión y RC7 sería el terminal de recepción. Básicamente, para comunicar o para configurar el módulo UART del microcontrolador PIC18 nos vamos a basar en estos tres registros. El primero es el de estado de transmisión, el segundo el estado de recepción y el otro es, el último, el control de la tasa de baudios. Entonces vamos a enfocarnos principalmente en configurar una transmisión asincrónica. En la configuración asincrónica vemos cómo configurar el registro TX esta, que es el de estado de transmisión. El bit número 7, por ejemplo, en la comunicación asincrónica me dice que no me interesa, por lo tanto yo podría poner tanto un 1 como un 0, pero inicialmente o generalmente entonces yo pongo un 0. Vamos a también a utilizar una comunicación asincrónica donde solamente se utilicen 8 bits. Por lo general aquí el bit número 6 me está pidiendo si yo quiero habilitar la transmisión de un noveno bit. Entonces voy a decir o voy a darle 0 inicialmente ahí. El bit número 5 es el bit para transmitir, para habilitar la transmisión de el módulo. Entonces para que quede habilitada voy a darle el 1. Hemos dicho que queremos una transmisión asincrónica, por lo tanto voy a dar un 0 en el bit número 4. Para el bit número 3 me está pidiendo si voy a mandar un carácter de fin de transmisión. Inicialmente en el modo asincrónico no vamos a mandar ningún carácter de fin de transmisión, por lo tanto vamos a darle un 0. Si estamos, este es el generador de baudios. Ahorita vamos a ver más adelante. Por lo general tengan presente esto. Ustedes pueden utilizar diferentes tasas de audio, todas en múltiplos de 1200. Es decir, puede ser 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, etcétera, etcétera, hasta llegar a 115200. Entonces hay una diferencia porque la primera es de 1200, que es de baja velocidad, y la otra es de 115200, que es de alta velocidad. Entonces, dependiendo de la frecuencia de oscilación del cristal y a la velocidad de transmisión de baudios que yo quiera, pues voy a configurar ya sea esto como un 1 o como un 0, pero todo se basa en seguir una fórmula que allá vamos a ver más adelante. El bit número 1 es el bit de transmisión, ese bit se utiliza para decir si el registro de corrimiento, porque los datos tienen que ser convertidos de paralelo a serie, está lleno o está vacío. Cuando, por ejemplo, yo he mandado un dato y el dato se está mandando en el momento, está lleno. Es decir, que yo no le tengo que cargar otro valor, sino hasta que quede vacío. Por lo general, entonces yo voy a preguntar por este bit si está vacío para poder hacer la siguiente transmisión. Y si yo quisiera transmitir un noveno bit, pues lo colocaría aquí. El bit de transmisión sería el bit 0, pero como no vamos a transmitir bit, el noveno bit, pues lo dejamos aquí como 0. El otro registro a configurar
es el RS está. El bit número 7 me indica si yo quiero habilitar el puerto serial, entonces voy a darle un 1 para habilitar tanto la recepción como la transmisión. El bit número 6 es el, si yo quiero recibir 8 bits o 9 bits, como quiero recibir 8 bits, entonces voy a colocar inicialmente 0. El SREN, por ejemplo, dice que en modo asincrónico no interesa, entonces no lo vamos a utilizar, vamos a poner un 0. El CREN dice que si yo quiero habilitar continua o la recepción continua de datos, si yo pongo un 1 habilito la recepción continua de datos, si pongo un 0 no habilito la recepción continua de datos. Entonces lo que voy a hacer ahí es poner un 1 para que me quede habilitada la transmisión con la recepción continua de datos. ¿Listo? Y esta es la mitad entonces del registro. Para ver la otra mitad, entonces el bit número 3 me dice si yo quiero o habilito la detección de un noveno bit que es de dirección, pues lo estamos poniendo en un modo asincrónico. Voy a poner por lo general ahí 0 porque no me interesa. Y estos son, estos dos bits hacen referencia a bits de error. Si hay un bit, si hubo un error en la trama, colocaré aquí uno, o si de pronto él está recibiendo un dato en el registro de corrimiento y resulta que le ha llegado otro dato, entonces se produce un error por sobrecarga o por overrun. Por lo general, si todo está bien, entonces aquí va a aparecer en estos bits de estados 0 y 0. Y si yo quiero recibir un noveno bit, que no es nuestro caso, pues aparecería aquí en el bit número 0 ese noveno bit, pues por lo general entonces no lo tengo en cuenta. El otro es el baud.con, que me permite hacer operaciones que están mejoradas con respecto al PIC 16, por ejemplo, detección automática de baudios, despertar automático cuando haya un inicio de transmisión o de recepción. Pues ustedes mirando el capítulo correspondiente pueden, digamos, mirar bien exactamente de lo que se trata. Si quieren pueden pausar, leer exactamente cómo configurar cada uno de estos bits. Pausan aquí y también pausan acá para leer lo que está pasando. Para mirar este registro SPBRG, recuerden que habíamos visto inicialmente aquí, ¿sí?, que había el bit número 2 me decía que si yo lo quería de alta velocidad o lo quería de baja velocidad. Pues bien, aquí la velocidad de comunicación se controla por el valor cargado en el registro SPBRG. Este genera el reloj que permite la comunicación. La velocidad se expresará entonces en baudios. En modo asincrónico, ¿sí?, si es de baja velocidad, entonces ustedes seguirán esta fórmula. Si es de alta velocidad, se seguirá entonces esta fórmula. Lo único que se cambia es que aquí se divide por 64 y aquí se divide por 16. Obviamente siempre hay que considerar un margen de error. Ojalá ese margen de error fuera menor al 1%. Aquí vemos un código ejemplo en C18. Esta primera función, aquí están los comentarios, es una función que me va a configurar los baudios en 9600, va a mandar 8 bits de datos, no va a mandar un bit de paridad, y está configurado para que funcione con un cristal de 4 MHz. Entonces inicialmente ponemos tanto el TX esta como el RC esta en 0. Después cargamos al registro 25, el número 25, al registro SPBRG. Entonces, siguiendo esta fórmula que acabamos de ver y que está también comentariada, valga la expresión, me dice que si yo pongo aquí 25, ustedes ponen aquí el número 25 y obtienen aproximadamente 9600 baudios. Hay que entender que siempre se va a generar un ligero error. Entonces digamos que lo que más me interesa son estos dos. TX esta lo he puesto como 0x24, en donde he habilitado la transmisión, he puesto el módulo UART en modo asincrónico, 8 bits transmitidos, y el BGRH lo he puesto en alto, por lo tanto se aplica esta fórmula.
En RC Extra he puesto 0x90, donde he habilitado el módulo en modo asincrónico, 8 bits y con un recibimiento continuo. ¿Listo? Esta función lo que hace es, tiene como parámetro un puntero. En este caso vemos aquí que ese puntero es un puntero a estructura. Por lo general debe haber una estructura donde hay un valor que se llama dato TX. Entonces el dato TX yo lo cargo al TXREC, y ese TXREC, como hemos visto, pasa a un registro de corrimiento para que se mande en serie. Lo único que tengo que hacer yo es esperar a que el registro quede vacío para mandar otra transmisión. Eso siempre pues lo deben tener en cuenta, porque puesto que la transmisión de datos es mucho más lenta que la velocidad de instrucciones del microprocesador. Y lo otra, digamos esta otra instrucción es, también he mandado un puntero. Esto es un puntero estructura, en donde el dato de recepción, cuando yo he recibido un dato, ese dato se guarda en RCREC y yo entonces lo guardo en este dato que es una estructura. Sí, ese es un código de ejemplo en C18. Si queremos utilizar CSS, entonces hay un módulo usar para CSS. La configuración genérica del usar empieza con esta directiva, numeral use rs232 opciones. ¿Sí? Entonces esta directiva permite configurar varios parámetros del usar: velocidad de transmisión, pins utilizados, etc. Se puede modificar en cualquier parte del programa, pero siempre después de haber definido la directiva numeral use delay, para que él sepa cuál es el cristal que yo tengo que utilizar para así poder configurar el número de baudios. Esta directiva entonces habilita el uso de funciones tales como getCharacter, putCharacter y print con formato. Permite su uso en dispositivos que no poseen módulo usar mediante software usar, es decir, el PIC18 tiene un módulo que está hecho a base de hardware. Yo puedo hacer, en dado caso, también hacer esto mismo pues por medio de código. Entonces yo le digo al compilador que force a que lo haga por medio de software, que también es una opción. Cuando se utilizan dispositivos con usar, si no se puede alcanzar una tasa de baudios dentro del 3% del valor deseado utilizando la frecuencia del reloj actual, se generará un error. Entonces siempre tengan en cuenta. Ustedes van al manual del CSS, en la página precisamente 207 está el numeral use, y es para que lo miren ahí, lo que numeral use options, cuáles son las options, estas que están aquí. Por lo general también aquí hay una que es for software, si quieren que el módulo usar se genere por medio de código. Entonces digamos que aquí tenemos unos ejemplos. Inicialmente ponemos numeral use delay, el clock en 20 megas, y aquí tenemos por ejemplo numeral RS232 baud 9600, el pin de transmisión que sea por el C6, el pin de recepción que sea por el C7 y que se manden 8 bits. En dado caso yo también puedo coger cualquier bit diferente, por ejemplo el A2 y el A3, y hacer que se force el módulo azar por software. Cuando yo he declarado esa directiva, yo puedo entonces utilizar algunas funciones. Para transmisión de datos, entonces voy a poner putC, pone un carácter, putchar también pone un carácter, cdata, entonces, que es el parámetro que vemos aquí, es un carácter de 8 bits. Esta función envía un carácter mediante la patilla xmit. La directiva numeral use RC232 debe situarse siempre antes de utilizar esta función. También puedo mandar una cadena, aquí la vemos, puts string, cadena de caracteres constante o matriz de caracteres terminada con un 0. La función puts manda los caracteres de la cadena uno a uno a través del bus RS232 utilizando la función putC. Detrás de la cadena envía un return 13 y un retorno de carro 10, es decir, que genera un enter. También hay que saber esta función que es bastante útil, que es la print con formato, que esa función es muy parecida o exactamente
casi igual, idéntica a la función que utilizábamos para mandar datos al LCD. Entonces pues no vamos a hacer mucho mayor énfasis en esto. Si quieren pueden pausar y leer por su cuenta, y también pues ir al manual para que lo puedan verificar. Entonces vamos a hablar de nuestro primer ejemplo, el ejemplo número 1. Enviar los datos del 0 al 10 en modo asincrónico entre dos PICs. Visualizar con un LCD los datos enviados y los datos recibidos. La recepción del dato deberá ser por interrupción del USART. Entonces aquí también practicamos un poco lo que es las interrupciones. Para el transmisor, entonces hemos incluido este código. Vamos a incluir el lcd.c para poder trabajar con el driver LCD. La directiva, como la hemos visto, baud 9600, el transmisor por el pin 6 y el receptor por el pin 7. Inicialmente entonces yo he creado aquí una variable de 8 bits que es valor. Ese valor es el valor que yo voy a mandar de un PIC al otro. Aquí inicializo el LCD y aquí tenemos lo que es el loop de polling. Entonces dentro del loop de polling hay un ciclo for. For va desde 0 hasta 10 y se incrementa de 1 en 1. Entonces yo pongo putC valor, tal cual, inicialmente mando un 0, después mando un 1, después mando un 2, a medida que se va incrementando aquí, y estoy mandando el dato por el puerto serial, pero también quiero imprimirlo en el LCD. Entonces doy LCD putC enviando con formato, ¿sí?, el valor, y espero medio segundo entre valor y valor. El código del receptor sería pues exactamente lo mismo, sino que voy a utilizar una interrupción. Al utilizar una interrupción, esta variable valor está utilizada dentro de la interrupción y también está utilizada dentro del loop de polling. Por lo tanto, voy a anticipar la palabra reservada de C volátil, ¿ok? Para que no haga el compilador optimizaciones que podrían, digamos, dañar la lógica que yo tengo acá. Entonces inicialmente le doy lcd init, habilito la interrupción por recepción de datos, la que tengo aquí, esa es la rutina de interrupción. Habilito las interrupciones globales y en el loop de polling pues voy al lcd go to x1. Eso significa que voy a la posición del renglón 1 del lcd, imprimo, recibiendo y el valor. ¿De dónde sale el valor? Cada vez que llega un valor, él entra a la interrupción. getC es la función que me sirve para obtener el valor que ha llegado, y se lo voy a cargar entonces a la variable valor. Para verificar que el funcionamiento de nuestro circuito sea el adecuado, vamos entonces a mirarlo por medio de este instrumento que se llama el Virtual Terminal, que lo encuentran aquí en instrumentos, el Virtual Terminal, y simplemente pues miramos que la que nosotros estamos haciendo sea lo correcto. Ahí está recibiendo, aquí vemos el Virtual Terminal recibiendo los datos. Siguiendo con el progreso que debemos tener aquí en el curso, vamos a hablar acerca de la norma RS232. Esta es la más habitual en la comunicación serie. Básicamente comunica un equipo terminal de datos y el equipo de comunicación de datos. Los niveles lógicos no son compatibles con TTL, por lo tanto deben situarse dentro de los siguientes rangos. Para el 1 lógico, entre -3 y -15 voltios, y 0 lógico entre 3 voltios y 15 voltios. Se utilizan conectores de patillas DB25, pero esto no es tan usual. Simplemente se utilizan conectores de patillas DB9, siendo asignado el conector macho al DTE y el conector hembra al DCE. Para una comunicación full duplex desde el USART del PIC se debe conectar un mínimo número de señales. Estas son transmisión, recepción, tanto así como la tierra. Los PIC utilizan señal TTL en el módulo USART, por lo que deben utilizar un conversor de nivel ARC232 como el MAX232. Entonces lo vemos aquí. Aquí tenemos el PIC, utilizamos el MAX232. Aquí tenemos niveles TTL. Lo que mandamos es el RX, el TX y la tierra.
Y aquí tenemos niveles RC232, ya saben, son voltajes que van en promedio 9 voltios y menos 9 voltios. En la mayoría de los PC actuales, sobre todo el de los portátiles, están desapareciendo también los puertos serie. Como solución se puede utilizar cables de conversión serie USB que utiliza el Universal Serial Port. No se debe confundir con la utilización del módulo USB integrado en el PIC con gestión de comunicación USB. Entonces aquí vemos el cable, ¿sí? Este cable se basa en el integrado FET232, es el encargado de hacer la comunicación, por un lado niveles RC232 y por el otro los niveles USB. Siempre ustedes tienen que recordar que al momento de instalar este cable, ustedes tienen que instalar el driver adecuado. Entonces ustedes van a administración de dispositivos, esto lo hacen por medio de propiedades de mi PC, administración de dispositivos, y miran los puertos COM. Dependiendo de donde ustedes, en qué puerto USB se conecte el dispositivo, pues hay veces da COM5, hay veces da COM3, hay veces da COM4. Entonces siempre pues ustedes tienen que hacer la verificación en qué puerto está. El MAX232 funciona, es un simple integrado. Estos son los dispositivos externos que hay que colocarle al integrado. Básicamente son 4 condensadores con polaridad. Básicamente los condensadores pueden ser electrolíticos, aunque si queremos utilizarlos a nivel un poco más industrial, puede ser aconsejable utilizar condensadores de tantalio. Lo que sí hay que indicar es que las polaridades deben ser como las indicadas en este recuadro, y si quieren pueden pausar para mirar exactamente cómo es lo que tienen que hacer. Hay que recordar que, digamos, una inversión de las polaridades puede dañar los condensadores en el tiempo, entonces es valioso que ustedes tengan aquí la polaridad adecuada para saber que el circuito y los componentes están funcionando. Entonces en el pin número 6 debe aparecer un voltaje negativo de menos 9, y en el pin número 2 debe aparecer un voltaje positivo más 9. El pin 25, que es el de transmisión, va conectado aquí, y el 26 lo pueden conectar aquí, o también hay otros aquí para conectar. Digamos, estos aquí, si ustedes no conectan más, pues simplemente no los conecten. El MAX232 permite una comunicación punto a punto con el computador. ¿Qué quiere decir punto a punto? Que solamente puedo conectar el PIC con el PC, no puedo conectar otros dispositivos. Si yo quiero hacer una comunicación entre diferentes dispositivos, en una comunicación que sea maestro-esclavo, entonces lo que voy a utilizar es el MAX485, que es una configuración bastante sencilla. En este caso la configuración MAX485 es half duplex, es decir, yo comunico o transmito solamente una vez al tiempo. Entonces, para que esto se cumpla, ustedes hacen un corto entre el pin número 2 y el pin número 3, y si quieren, por ejemplo, escribir un dato o transmitir un dato, aquí van a poner entonces un 1 lógico. Si quieren escuchar un dato, en este pin van a poner un 0 lógico. Bueno, vamos a ver un poco entonces cómo hacer para hacer la simulación con Proteus y comunicaciones con transmisiones seriales, gracias a un programa que se conoce como el Virtual Serial Port Driver y el componente COM-PIN. Ustedes van a descargar el Virtual Serial Port Driver y lo van a instalar. Una vez instalado, le van a decir que genere un par de puertos seriales, y una vez generado eso, entonces llegamos a esta condición. Entonces vamos a inicio, equipo, clic derecho, propiedades, y vamos a administrador de dispositivos. Ahí le damos clic. Y vemos el puerto COM y LPT. Aquí está instalado el Ultima Virtual Serial Port. Entonces estás generando pues un par de puertos seriales, COM1 y COM2, COM1. Una vez instalado y configurado los puertos del Ultima Virtual Serial Port, hemos conectado
Pruébenlo un poquito bien ahí, se los voy a dejar. Pausenlo. Vamos a ver aquí, doble clic en este. Aquí entonces deben configurar COM1. Inicialmente ustedes lo configuran con 9600 baudios en ambos lugares. Y vamos a mirar que el código debe estar pues también configurado con los 9600 baudios para que funcione adecuadamente. Código que vemos aquí, por supuesto ustedes aquí están utilizando la etiqueta numeral use RC232, configurando los bytes, los baudios, configurando el pin de transmisión en el pin C6 y el pin de recepción en el pin C7, no mandando una paridad y mandando 8 bits. Parte de este código ya lo habíamos visto en nuestra clase de conversor AD, entonces lo único que le hemos adicionado es las instrucciones printf. Estas instrucciones printf lo que van a hacer es mandar esta cadena y esta otra cadena, que es ADC y el número del ADC mandado, y el voltaje, el número que se ha convertido de P, ¿no? 5 por Q sobre 1024 les da el voltaje tal cual, entonces ustedes están mandando acá. Y lo que haría falta entonces es mirar la simulación. Para hacer la simulación vamos a utilizar cosas que ustedes ya conocen, por ejemplo el Arduino. Ven aquí que ustedes se pueden comunicar con el computador por medio del monitor serie. Le dan clic aquí y ven que este está en el COM2. Es decir, si el de Proteus está en el COM1, este debe estar en el COM2. Y simplemente vamos a poner entonces a rodar la simulación, ¿cierto? Donde aquí hay unos, el valor del ADC y el valor del voltaje. Ustedes pueden cambiar esos valores aquí y darse cuenta que estos datos son los mandados aquí al COM, tal cual, ¿no? Y con eso pues hemos terminado nuestra clase de transmisión serie. Espero que les haya quedado muchas cosas claras. Muchas gracias.